Y ahora vamos a iniciar el primer bloque denominado el enfoque por competencias y voy a dejar en el uso de las palabras a nuestro maestro Luis Guerrero. Adelante Luis, te escuchamos. No deja de llamarme la atención cómo todavía hay un sector de docentes que piensan que el enfoque de competencias es un tema nuevo, ¿no? En el mundo de la pedagogía. Y lo cierto es que ya tenemos más de 25 años aquí en el país, por lo menos, de trabajar con un currículum orientado a competencias, porque todas las reformas curriculares que se inician a fines del siglo XX han mantenido esa orientación, tuvieron esa orientación y la han conservado, ¿no es cierto? Son más de 2 décadas que venimos trabajando con el enfoque y sin embargo, para muchos colegas sigue siendo todavía un tema nuevo y además un tema complejo, ¿no? Y lo que yo quiero explicar, digamos, en los breves minutos que vamos a compartir ahora, es quizás tratar de develar el misterio, digamos, ¿no? Que en realidad lo esencia, lo fundamental del enfoque por competencias tiene mucho de sentido común y no es algo tan complicado como a veces, ¿no? Cuando hablamos con tecnicismos, hacemos creer a otras personas. Entonces, no estamos frente a un tema nuevo, estamos frente a un tema que ya tiene, digamos, que ya entró en la agenda educativa no solamente del Perú, sino del planeta, ¿no? Desde hace más de 20 años y se ha evolucionado mucho desde entonces. Creo que tenemos una comprensión en general bastante más clara, ¿no? De la importancia, del significado y de las implicancias de este enfoque. Y sin embargo, todavía hay confusiones, hay mitos, ¿no es cierto?, que se han venido generando a lo largo de estos años, que vamos a tratar de despejar de alguna manera en estos minutos, ojalá sea posible, ¿sí? Lo primero que quiero presentarles, yo he hecho esta pregunta muchas veces, ¿no? En los tiempos de la presencialidad era posible recoger, ¿no?, las respuestas de los profesores a una pregunta aparentemente muy sencilla. ¿Qué creen ustedes que hace un gorila cuando caminando por la selva de pronto se encuentra con otro gorila, ¿no?, que le cierra el paso? Entonces las respuestas siempre han sido sumamente diversas, ¿no? Algunos me dicen que entonces, frente a la presencia del otro gorila, el gorila lo ataca, otros dicen que no, que se esconde, otros dicen que huye, otros dicen, en fin, la variedad de respuestas, otros que se golpea el pecho, ¿no?, en una actitud desafiante. Hay una enorme variedad de respuestas que suelo escuchar cuando hago esta pregunta. Y sin embargo, miren ustedes, la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, la etología, sabe, digamos, que la respuesta a esta pregunta no encierra ningún misterio. El gorila no responde de manera mecánica frente a la presencia sorpresiva de otro gorila. Depende. El gorila elige su comportamiento. ¿Y de qué depende? Depende de la evaluación que haga de la situación. Es decir, si el gorila con el que se encuentra es un gorila de su manada, entonces él lo mira con tranquilidad porque sabe que es de los suyos. Entonces no va a escapar, tampoco lo va a atacar y va a seguir su camino. Distinto es si este gorila no es de su manada, es un gorila desconocido y entonces él se va a poner entonces a la defensiva. Pero ¿qué es lo que pasa si es que detecta que este gorila es ajeno a la manada y además lo mira, ¿no?, con una actitud hostil? Es posible entonces que este gorila se prepare para el ataque. ¿Qué pasa si el otro gorila, ¿no?, independientemente de que sea o no de la manada, es una hembra? Y es una hembra joven. Entonces lo que va a hacer este gorila es acercarse. Si por otro lado el otro gorila es un gorila joven, tímido, que cuando lo ve se atemoriza, es probable que este gorila lo mire y lo ignore. Entonces, ¿a dónde voy? El gorila no responde de manera automática. El gorila evalúa la situación y en función de esa evaluación elige una opción entre varias. ¿Sí? Ok. Miren ustedes que esto es la esencia de una respuesta competente a un problema. Cuando uno se pregunta qué cosa es lo contrario de una acción competente, y para mí es clarísimo. Lo contrario, lo opuesto a una acción competente es una acción irreflexiva. La esencia de la respuesta competente a una situación cualquiera es la capacidad de actuar reflexivamente. Reflexivamente para entender en qué situación estoy metido.
reflexivamente para evaluar mis opciones. ¿Qué es lo que hago en esta situación? Y obviamente mis opciones tienen que ver con todo lo que me es posible hacer en función de lo que yo sé, en función de lo que yo conozco, en función de las habilidades que poseo. Y una vez que tomo una decisión y elijo una alternativa de respuesta, voy a intervenir y luego voy a evaluar el resultado. Porque me puedo equivocar, puedo elegir la alternativa incorrecta y no tengo el resultado esperado. Y cuando eso ocurre, yo vuelvo a empezar, vuelvo a evaluar reflexivamente la situación, vuelvo a evaluar reflexivamente mis opciones, elijo otra y la pongo a prueba. Y luego evalúo mis resultados. Todo el tiempo estoy pensando. Entonces, miren ustedes, no he puesto a un gorila por gusto, digamos, está bien, es uno de nuestros antepasados, pero su inteligencia no es equivalente a la nuestra. Y sin embargo, en el mundo animal, un mamífero y un primate como el gorila es capaz de evitar una respuesta automática frente a una situación que lo reta y es capaz de elegir una entre varias opciones dependiendo de su evaluación. No perdamos esto de vista. Pasemos a la siguiente. Muy bien. Esto ustedes lo conocen. Esto está escrito en el papel, ¿no? Desde el año 2016. El currículo dice que la competencia es la facultad de combinar un conjunto de capacidades para lograr un propósito en una situación determinada. Bueno, miren ustedes, el gorila es exactamente lo que hace. Las personas responden a una situación usando lo que saben, usando los recursos que tienen, basados en la experiencia que los respalda, en las habilidades que han logrado desarrollar. Entonces, es obvio que cuando yo enfrento una situación que me desafía, yo tengo que responder haciendo el mejor uso posible de las cosas que conozco, ¿sí? Pero la definición dice, además, que supone comprender la situación y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Naturalmente. Miren, las mayores dificultades en las que nos metemos las personas es cuando enfrentamos un problema con los ojos cerrados. Y no hacemos el esfuerzo por entender el problema, sino pasamos de frente a ver cuáles son mis alternativas. Y es más, ni siquiera pensamos en las alternativas, sino que echamos mano de la primera que se nos viene a la cabeza. ¿Sí? Entonces, eso se llama actuar de manera irreflexiva. Y cuando eso ocurre, las cosas no salen mal. Entonces, dense cuenta que la definición que está en el currículum sobre el significado de una competencia es de un enorme sentido común. Esto que está escrito aquí son cosas que ustedes y yo hacemos comúnmente cuando enfrentamos situaciones que nos representan un problema en la vida personal, familiar o laboral y profesional. Claro, a veces no lo hacemos, a veces las personas, por actuar sin pensar, cometemos graves errores. Pero cuando actuamos pensando, con plena conciencia de lo que estamos viendo, escuchando, sintiendo, las probabilidades de poder responder adecuadamente a esa situación son mucho más altas. Pasemos a la siguiente. Ok. ¿Qué cosa es una competencia entonces? Una competencia no es un conjunto de datos. Los datos son importantes. Hay datos que uno necesita manejar. Tampoco es información. La información es importante, es valiosa. Yo necesito información para poder enfrentar una serie de situaciones. La información son datos más organizados, ¿no es cierto?, más conectados, ¿no? Los datos son piezas de información aislada. También tengo conocimientos a mano y los conocimientos son muy importantes porque entonces ya son piezas de información conectadas con un significado, ¿no es cierto? Ya hemos logrado conceptualizar una serie de datos, un conjunto de informaciones y ya tenemos conocimientos. Los datos, la información y el conocimiento han sido, son y seguirán siendo importantes toda la vida. Pero la competencia, ¿qué cosa es? La competencia no es aprenderse los datos, aprenderse la información o aprenderse los conocimientos. Es aprender a hacer uso de los datos, de la información, del conocimiento para entender y enfrentar una situación problemática. No es como en el pasado que uno piensa que una persona está bien formada porque sabe muchas cosas, sino porque sabe utilizar inteligentemente lo que sabe para poder resolver problemas, ¿no?, y enfrentar situaciones complejas en la vida.
Entonces, y a veces nosotros, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Nos confundimos porque pensamos que cuando diseñamos una experiencia de aprendizaje, lo primero que estamos pensando es que tiene que saber el chico. Entonces queremos que sepa el valor de la cultura, queremos que sepa la importancia de la familia, queremos que sepa el valor nutricional de los alimentos. Por supuesto, ahí hay información valiosa que es necesario conocer, pero no cruzamos la reja de las competencias si es que no proponemos situaciones donde el estudiante se ve obligado a hacer uso de esa información o de ese conocimiento para construir algo, construir una solución, construir una respuesta, construir un producto. Avancemos. Ok. A ver, yo les presenté la historia del gorila. Ahora quiero presentarles la historia de esta niña que tiene 5 años, ¿sí? Una niña de 5 años, esta es una escena que yo pude registrar cuando estaba haciendo una investigación sobre habilidades en niños de 4 y 5 años para manejar conflictos interpersonales, hace varios años. Esta niña, de la mano de su hermano menor, a la hora del recreo, se acercó al columpio que estaba en el patio trasero del nido. El columpio tenía 6 columpios, valga la redundancia, pero 4 estaban malogrados y estaban enrollados. Solo uno funcionaba. Y ese estaba ocupado por otro niño que se estaba balanceando. La niña, de la mano de su hermano menor, lo mira y le dice: bájate, se va a subir mi hermano. El niño la ignora. Y entonces la niña se queda parada mirándolo por unos segundos más y insiste esta vez en un tono mucho más agresivo. Te he dicho que te bajes, él es menor que tú. El niño la vuelve a ignorar y se sigue columpiando. La niña queda contemplando la escena nuevamente y ensaya una tercera fórmula. Entonces lo mira y en un tono más amable le dice: un ratito te columpias tú y un ratito se columpia él, ¿sí? El niño se columpió un par de veces más, luego se detuvo, miró a la niña por unos segundos, se bajó y le cedió el columpio a su hermano menor. Cuando yo vi esta escena quedé maravillado, porque esta niña de 5 años, hizo el circuito perfecto de una respuesta competente a una situación desafiante. La niña lo intentó una vez, porque su evaluación de la situación la hizo pensar que, claro, como es menor, y los menores tienen más derecho que los mayores, iba a bajarse del columpio sin problema, pero se equivocó, porque ese niño tenía la sartén por el mango y se sentía bien columpiándose. ¿Por qué tenía que cederle el columpio a otro niño, a un niño desconocido? Y entonces la niña ensaya por segunda vez la misma alternativa, pero en un tono más enérgico, y le exige que se baje, y le recuerda el derecho: él es menor que tú. Le recuerda el derecho del menor. Como vuelve a fracasar por segunda vez, la niña se queda contemplando la escena y en su cabeza lo que está haciendo es construyendo un diagnóstico nuevo de la situación. Se da cuenta que una actitud imperativa no va a conseguir resultados. Y entonces decide más bien elegir una transacción. Y le propone una transacción. Y le dice: un rato él, un rato tú. Y se lo dice amablemente. Y el niño acepta. Entonces, ¿quién le enseñó a esta niña a responder de manera competente a una situación como esta? Nadie. Es la actitud natural de las personas cuando actuamos de manera reflexiva, ¿no? Entendemos lo que tenemos delante de nosotros o queremos entenderlo y ensayamos una respuesta. Y si no funciona, volvemos a pensar y ensayamos otra. Eso hacen los médicos con nosotros. Cuando vamos con algún síntoma, nos hacen los análisis respectivos, nos mandan un tratamiento. Si el tratamiento no funciona, nosotros regresamos y nos vuelven a hacer nuevos análisis para tratar de entender mejor el origen de nuestros síntomas. Y entonces nos cambian el tratamiento. Y entonces el médico evalúa la situación, elige una opción entre varias, la pone a prueba y si no funciona, elige otra. Eso es la manera natural de actuar de una persona cuando actúa reflexivamente frente a un determinado problema. Vamos a la siguiente. Ok, entonces, miren, esto es bien simple, ¿no? Entonces la secuencia es esta. Yo, en primer lugar, confronto un problema o un reto cualquiera, ¿no? Entonces yo estoy parado delante de una experiencia, estoy viviendo una experiencia real.
En segundo lugar, reflexiono, pienso, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué opciones tengo para poder responder a esto? En tercer lugar, tomo una decisión y la pongo a prueba. Entonces yo regreso a la experiencia. Y luego, una vez que la he puesto a prueba, la evalúo. Es decir, vuelvo a reflexionar. Este es el circuito de una competencia, el circuito básico de una competencia. Que yo estoy seguro, cuando ustedes responden competentemente a un problema cualquiera, siguen el mismo circuito. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que muchas veces hacemos este circuito inconscientemente. ¿De qué se trata cuando la respuesta competente a los problemas se convierte en objeto de educación? La diferencia es que cuando esto se vuelve un objeto de educación, entra, ¿no? Como un tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces las personas aprendemos a hacer este circuito de manera consciente. Y entonces yo puedo desarrollar mis habilidades para hacer un análisis crítico y objetivo de los problemas que enfrento. Desarrollo mis habilidades para poder reflexionar mis alternativas y elegir la más adecuada. Desarrollo mis habilidades para evaluar mi respuesta y para reevaluar mi diagnóstico. Entonces, en la medida que yo hago conciencia de este circuito, cada una de estas etapas puede ser objeto de desarrollo, de especialización, de formación, de aprendizajes en niveles cada vez mayores. Esa es la gracia de un currículum orientado a competencias. Es un currículum que está orientado a darle a los niños, a las niñas, a los jóvenes la capacidad de actuar pensando todo el tiempo y tomando decisiones y evaluando sus decisiones. Es un circuito, es un círculo absolutamente virtuoso, ¿no es cierto? Cada uno de estos pasos requiere del anterior. Cuando uno se saltea uno, nuestro margen de error va a crecer. Si yo voy de frente a las alternativas sin haber hecho un análisis del problema, me puedo equivocar tremendamente porque estoy actuando a ciegas. Si yo analizo el problema, pero no evalúo mis opciones, sino que echo mano de lo primero que me recomiendan o de lo primero que yo creo que es lo mejor, mi margen de error va a aumentar. ¿Qué es lo que pasa si yo, además, tomo una decisión equivocada, habiendo hecho una mala evaluación de mis posibilidades? Mi margen de error va a aumentar. ¿Qué es lo que pasa si yo elijo algo, elijo un tipo de respuesta, la aplico, pero no evalúo sus resultados o me son indiferentes los resultados? Bueno, pues entonces estoy realmente hecho un esfuerzo. Me están diciendo que repita porque ha habido una especie de bache. Entonces yo digo, este es el circuito circular, ¿no es cierto?, de lo que acabo de explicar hace un momento. Las personas confrontamos una situación, evaluamos nuestras opciones, tomamos una decisión, la ponemos a prueba y luego la evaluamos. Pero cuando uno se saltea alguno de estos pasos, nuestro margen de error va a aumentar de una manera significativa. Si yo omito el análisis del problema, voy a responder de manera ciega. Si yo omito el segundo paso y no analizo mis opciones, sino que elijo lo primero que se me viene a la cabeza, lo primero que me recomiendan, mi margen de error también va a crecer. Y si yo finalmente tomo una decisión apresurada, sin haber identificado bien mis posibilidades, entonces mi margen de error va a aumentar. Entonces yo no puedo fallar en ninguna. Yo tengo que desarrollar la habilidad para actuar de manera reflexiva en cada una de estas 4 etapas. Ok, parece que recuperamos la señal. Entonces les decía, vamos a poner un ejemplo de lo que he venido explicando hasta hace un momento. La competencia escribe diversos tipos de texto que todos nosotros conocemos. Según el currículum, esta competencia está compuesta por 4 capacidades. Analizo una situación comunicativa X, ¿no es cierto?, y adecuo mi texto a esa situación. Organizo y desarrollo mis ideas de forma coherente y cohesionada. Utilizo convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. Reflexiono y evalúo mi texto escrito, tanto en su forma y contenido como en su contexto, ¿sí? Vamos a ver esta competencia en acción. Julia es una niña de 16 años que acaba de terminar el 5º grado de secundaria. Ha sido tan buena alumna que por estar primera en el cuadro de méritos ha entrado directo a la Universidad Nacional del Centro, ¿sí? Porque es una niña que vive en Huancayo. Entonces, la niña está feliz, pero el día que se va a matricular resulta que mira en un kiosco de periódicos una noticia en un diario regional
que dice que las mujeres son objeto de discriminación laboral de manera sistemática y que en general se les suele pagar el 30% menos del salario que se le paga a un hombre por hacer el mismo trabajo. Esa noticia, que era nueva para Julia, la desmoraliza. Y entonces, en ese momento, recuerda lo que siempre le ha dicho su mamá: hijita, ¿para qué vas a estudiar una carrera? Vas a perder el tiempo. Después, cuando te cases, te vas a dedicar a tu familia y por gusto has gastado tiempo y plata en la universidad. En ese momento, Julia se encuentra en un dilema. No sabe qué hacer: si realmente matricularse o hacerle caso a su madre, ¿no?, y regresar a su casa, ¿no? Y entonces, acá, en una situación como esta, podemos pedirle, por ejemplo, a los estudiantes que, siendo amigos de Julia, ¿qué le podrían decir? Si ustedes tuvieran que escribirle una carta a Julia, ¿qué le dirían? ¿Cómo se lo dirían? ¿Por qué le dirían? ¿Por qué elegirían decirle eso y no otra cosa? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, el texto que tienen que producir los chicos tiene que responder a esta situación. La competencia escrita no se juega simplemente por la corrección formal del texto, sino por su pertinencia a la situación comunicativa y por su efectividad en la comunicación de las ideas o de las emociones que ha elegido comunicar. ¿Sí? Veámoslo en la siguiente diapositiva. Lo primero es lo primero. Yo tengo que analizar la situación. Es decir, caramba, me tengo que poner en el lugar de Julia. Tengo que tratar de entender el dilema en el que está metida. Además, es una adolescente, no piensa como un adulto. Entonces, está realmente angustiada y no sabe qué decisión tomar. Naturalmente, a ver, parece que ya regresó la señal. Hemos tenido una pausa obligada por estas circunstancias ajenas a nuestra voluntad, pero si todavía están ahí, entonces quiero retomar lo que les venía diciendo. Había estado poniendo el ejemplo de la competencia de producción de textos escritos y les estaba diciendo que esta competencia en realidad representa toda respuesta competente a un problema. Supone un circuito que tiene 4 momentos, cada uno de los cuales es indispensable. Yo no puedo omitir el primero porque si yo no evalúo la situación no la comprendo. Y si no la comprendo, entonces mis respuestas van a ser unas respuestas ciegas. Si yo no evalúo mis opciones, entonces mi elección de una alternativa u otra va a ser una elección superficial y mis posibilidades de equivocarme van a ser enormes. Si yo tomo una decisión apresurada y elijo cualquiera, ¿no?, que me parece rápidamente razonable, mis posibilidades de equivocarme también van a ser grandes. Y si yo la pongo en práctica y no analizo si funcionó o no funcionó y por qué, bueno, entonces quiere decir que no me estoy haciendo responsable por las consecuencias de mis actos. Entonces yo no puedo omitir ninguna de estas fases. Y entonces, cuando nosotros enseñamos a los chicos a actuar de manera competente, les estamos enseñando a pensar las situaciones problemáticas a las que tienen que responder, las alternativas, ¿no es cierto?, de respuesta que pueden construir a partir de lo que saben, ¿no es cierto?, las buenas decisiones que tienen que tomar y la posibilidad de evaluar resultados, porque del error nunca nos vamos a escapar. De eso vamos a hablar también en unos minutos, si es que el internet no se va. Entonces, miren, una competencia parte siempre de un problema, de una situación que reta al estudiante. No se trata de proponer una tarea simple, se trata de proponer una situación que represente un problema cuya solución no esté escrita en ningún libro, ¿sí? Porque si yo digo fulano está mal alimentado porque come mal en su casa, ¿cómo podría alimentarse bien? ¿Qué alimentos lo pueden nutrir mejor? Pero eso está pues cantadazo, porque esa respuesta está en los libros. El valor nutricional de los alimentos ustedes lo encuentran por el celular, entran a Google, a donde ustedes quieran, entran a YouTube. Entonces, ahí no hay misterio. Un reto significa una situación cuya respuesta no existe, hay que construirla, ¿sí? Pero si la respuesta existe y está en los libros, entonces no es un reto, ¿sí? Y yo encuentro que muchos colegas plantean experiencias de aprendizaje que se supone están orientadas a desarrollar competencias en los estudiantes, pero los problemas que plantean en realidad no son problemas, son situaciones extremadamente simples que ni siquiera les dan la posibilidad al estudiante de detenerse a analizar, porque los plantean como una suerte de introducción y de frente se pasan a las tareas que los chicos tienen que realizar. Entonces, así no se desarrolla una competencia. Yo tengo que partir siempre de un problema y de un problema que desafíe al estudiante. Siguiente.
Miren, lo he dicho hasta el cansancio, ¿no? Y lo voy a seguir insistiendo. Desarrollar competencias se trata de aprender a pensar. Yo no puedo exonerar a mis estudiantes de la tarea de pensar. Yo no puedo reemplazar al estudiante en la tarea de pensar. No puedo aliviarle el dolor y el esfuerzo de pensar. Yo no puedo pensar por él. Yo tengo que plantear situaciones que lo desafíen a usar su cabeza, ¿sí? Una persona es competente porque razona el problema que tiene que resolver, las soluciones posibles que puede ensayar, ¿sí? No se vale proponer un problema y explicárselos. No, así no se vale, ¿sí? No se vale proponer un problema e inmediatamente decirle cuál es la respuesta. No puede ser. Si no les damos la oportunidad de pensar, entonces no hay competencia posible, porque le estamos quitando el corazón a la experiencia de aprendizaje, el corazón que va a hacer posible que el chico efectivamente pueda desarrollar una respuesta competente a un determinado problema. Pasemos a la siguiente. Miren este ejemplo, ¿ya? Esta es una situación problemática, entre comillas, que en realidad tiene truco. Se las voy a leer. Se ha podido observar que durante el aislamiento social muchos ciudadanos arrojan la basura en cualquier lugar. Eso indica la poca cultura sobre el cuidado y conservación del medio ambiente y como consecuencia de ello, esto está afectando el derecho de la vida y a la salud del ser humano. Si no promovemos con anticipación la clasificación de los residuos sólidos, esto traerá muchas enfermedades desconocidas que complicarán la labor que realizan los médicos y enfermeras en los centros de salud. En ese sentido, nos proponemos los siguientes retos o desafíos. ¿Por qué debemos clasificar la basura? ¿Qué consecuencias tiene la basura en la salud? ¿Qué podríamos crear con los plásticos reciclados? ¿Cómo podemos clasificar los residuos sólidos? ¿Se dan cuenta? Este es el ejemplo perfecto de lo que no tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá estamos diciendo, acá hay el problema es la basura en la calle. La gente no entiende, mira que el tacho está rebalsando de basura y la sigue botando y la basura queda regada en la calle. Hay un problema que el municipio no recoge la basura, pero la gente sigue botando la basura en la calle. Eso es un problema. Pero acá no solamente están describiendo el problema, sino que se lo están explicando, porque le dicen al estudiante, le dice, esto indica la poca cultura sobre el cuidado y conservación del medio ambiente. Pero no solamente le están explicando la causa, sino le están diciendo la consecuencia. La consecuencia es que está afectando el derecho a la vida, el derecho a la salud del ser humano, y además le está soplando la solución. Si no promovemos con anticipación la clasificación de residuos sólidos, esto traerá muchas enfermedades desconocidas, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, acá está el problema planteado, está el problema explicado y está el problema además solucionado. Entonces ya el chico no tiene nada que pensar, porque ya el profesor se lo dijo todo. Y no solo eso, sino que los retos que le plantea, en realidad no son retos, ¿no? Porque, ¿por qué debemos clasificar la basura? Eso ya está respondido en el párrafo anterior. Además, ¿por qué debemos clasificar la basura? Ustedes van a internet y van a encontrar 1.000.000 de respuestas a eso. ¿Qué consecuencias tiene la basura en la salud? Díganme si esa respuesta no es conocida. ¿Qué podríamos crear con los plásticos reciclados? ¿Cómo podemos clasificar? Hay entrar a YouTube y hay miles de videos donde responden esto gráficamente, elocuentemente, exhaustivamente. Entonces, acá en el fondo, ¿no? Quien ha formulado esta situación supuestamente problemática, simplemente lo que quiere es que el chico copie la información que ya está anotada en determinadas fuentes y la transcriba a algún texto o algún PowerPoint, ¿no es cierto? Y listo. Y acá el chico no tiene que pensar, solo tiene que obedecer las instrucciones del profesor. De esta manera no se desarrollan competencias. ¿Por qué? Porque no le estamos al muchacho dando la oportunidad de pensar y de tomar sus decisiones. Hemos dicho que para que los chicos puedan aprender a actuar de manera competente necesitan oportunidades para pensar, pero necesitan oportunidades para pensar por sí mismos, de manera autónoma. Se aprende a ser competente tomando riesgos, el riesgo del criterio propio para elegir una alternativa, ¿sí? Porque si yo le digo lo que tiene que hacer y yo cuando reviso las experiencias de aprendizaje que realizan muchos colegas en muchos lugares del país, los colegas lo que hacen es darle la ruta completa al estudiante. Primero vas a hacer esto, después lo otro, después aquello, después lo demás allá. Y entonces, ¿qué decisión tiene que tomar el niño, la niña, el joven? Nada, ninguna. Ya el profesor decidió todo. Le puso un problema, se lo explicó, le dijo cuál es la respuesta y además le ha señalado paso a paso lo que tiene que hacer para llegar a un resultado que ya está predeterminado por el profesor. Esa manera de proponer una experiencia de aprendizaje puede servir para muchas cosas, menos para desarrollar competencias. Si no hay oportunidad para reflexionar
si no hay oportunidad para tomar decisiones de manera autónoma, estamos fuera de la ruta del desarrollo de competencias. Siguiente. Se trata de equivocarse. Yo sé que esto para algunos de ustedes puede resultarle chocante, pero no lo es. Miren, todos los avances científicos que hoy en día nos asombran son productos de una cadena de errores. De una cadena de errores. ¿Ustedes recuerdan cuántos cohetes se han caído antes de que el hombre pueda poner un pie en la luna? ¿Saben ustedes cuántas ovejas murieron antes que la famosa oveja Dolly pudiera ser clonada? ¿Ustedes saben cuántos filamentos quemó Tomás Alva Edison a principios del siglo XX antes de encontrar el filamento que mantuviera la incandescencia del foco por largas horas? Más de 1000. Ese hallazgo tan trascendente en la historia de la ciencia fue producto de 1000 equivocaciones. Pero nosotros, los profesores, no queremos que el chico se equivoque, por eso le decimos todo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque estamos culturalmente asociando el error con el fracaso, con la negligencia, ¿no? Con la sanción, con la censura, y no es posible. Los chicos tienen que tener libertad para tomar decisiones aun si se equivocan, porque lo que tienen que aprender es aprender del error, a evaluar sus errores. Entonces, tenemos, y esto es un clásico en pedagogía, les voy a decir, el pánico al error. ¿No? Saturnino de la Torre habla de la pedagogía de la evitación del error, cuando el profesor quiere controlar todo el proceso, ¿no?, de trabajo de los estudiantes para evitar que cometa la más mínima equivocación. Y si nosotros decimos que para desarrollar competencias tienen que pensar y tienen que pensar autónomamente y tomar decisiones autónomamente, la posibilidad que se equivoquen está ahí. Pero después van a evaluar no solamente su resultado, sino también su proceso. De eso vamos a hablar inmediatamente. Avancemos, por favor. Tenemos que poner los ojos sobre todo en el proceso. Hay una cosa en la que ha venido insistiendo el colega Fernando Llanos en algunas entrevistas que ha dado y en algunos artículos que ha publicado, de esta cadena fatal que se ha producido por la supervisión laboral al trabajo efectivo del docente, ¿no es cierto? Entonces, de la administración se le pide a los profesores que entreguen evidencias de que está trabajando, que no se ha quedado durmiendo en su casa, ¿no?, que no se ha, ido a la playa, sino que de verdad está trabajando. Y entonces quieren evidencias, pruebas de que efectivamente está cumpliendo con su contrato. Y entonces el profesor envía evidencias. ¿Qué evidencia? Los trabajos de los chicos, ¿no? Mira, tú, mis alumnos, todo lo que han hecho esto, han hecho el otro, han hecho aquello. Ok. Eso es para el administrador, para que diga, ya, entonces te puedo pagar, ¿no? Porque efectivamente me has demostrado que has estado trabajando. Ya, pedagógicamente eso a nosotros no nos sirve de nada, ¿sí? El administrador estará feliz, pero los docentes deberíamos estar muy tristes, porque lo que interesa es cómo lo hicieron. Como muchos colegas me lo dicen, además, ahora que no vemos a los chicos trabajando porque están en sus casas, nadie sabe si en realidad ese producto ha sido hecho por el niño o la niña, o si ha sido hecho por algún adulto de la casa, por su hermano mayor, por su tía, por su mamá. Pero si nosotros pedimos cuentas al estudiante por cómo lo hizo, qué decisiones tomó, qué errores cree haber cometido, en qué dilemas se encontró, qué opciones tomó, por qué descartó las otras, entonces el chico va a estar dando cuenta de todo el proceso mental, ¿no?, que se ha activado en el proceso de construir el producto o elaborar el trabajo que ustedes le han asignado. Si nosotros no rescatamos eso, no sabemos realmente si aprendió o no. El producto puede tener fallas, el producto puede estar equivocado, pueden haber criterios que no se han cumplido, pero si el chico ha puesto toda su cabeza pensando lo que ha hecho, tomando decisiones, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es recuperar esa experiencia para que el chico pueda reflexionar sobre ella, ¿sí? Porque el aprendizaje está ahí. Ustedes me dirán, pero eso es muy difícil de hacer ahora de manera remota. No se los voy a discutir, es tremendamente difícil, claro. Los que están conectados virtualmente con sus alumnos o por celular podrían tener esa facilidad, pero los que no, los chicos se conectan solo por televisión o por radio, la comunicación es más difícil. Eso es verdad, ¿sí? Pero miren ustedes, entre el año 93 y 97, que trabajando yo en UNICEF,
acompañábamos grupos de docentes en diversas regiones del país. Allí no había la facilidad de las comunicaciones que hay ahora. La comunicación que sosteníamos con los profesores era por carta. Nos mandábamos cartas en físico. Eso que parece que estuviera hablando yo del siglo XVIII, no, eso es a mediados de la década del 90 pasado, nos comunicábamos por carta y recibíamos y enviábamos cartas. ¿Podríamos intentar una comunicación como esa? Naturalmente con los niños que ya pueden producir un texto, sí. Podrían grabar audios en un celular, ¿no? Para contarnos cómo es que hicieron el producto, cómo es que hicieron el trabajo, probablemente. No será perfecto, sin duda, no será perfecto. No se podrá con todos, quizás no se podrá con todos, y nos tendremos que enfocar en los que más necesitan retroalimentación y acompañamiento. Pero lo que no podemos hacer es renunciar a recuperar evidencias del proceso, no solamente del resultado, ¿sí? Una más. Ok. Por último, creo que ya la última, se trata de acompañar sin intervenir. Yo sé que todos hemos dicho desde comienzos del año pasado que es la hora de la familia, porque ahora los chicos están en casa y los padres les toca jugar un papel que antes no jugaban, porque ahora el espacio de aprendizaje es la casa. De acuerdo. Pero hay una cosa bastante obvia, que creo que todos la conocemos por demás, y es que no todas las familias tienen las mismas condiciones para poder sentarse todos los días del año con sus hijos. No, pues, los padres trabajan, los padres tienen otras cosas que hacer, a veces tienen 3, 4 hijos en edad escolar. Entonces, este mundo ideal, ¿no?, de la familia sentada con los niños, acompañándolos en sus tareas, interactuando con ellos, haciendo tareas de manera conjunta y colaborativa con ellos, se podrá dar algunas veces en algunas familias, pero no en todas. Pero además de lo que se trata es que este acompañamiento sea sobre todo un acompañamiento emocional. Yo no quisiera que los padres intervengan en las tareas de los chicos, porque entonces les están quitando la autonomía que necesitan para tomar sus decisiones. Cuando el padre interviene, es para que el chico haga bien las cosas, para que quede bien con su profesor, con su profesora. Y no se trata de quedar bien, se trata de que haga lo que elija hacer para después evaluarlo. Entonces, pero claro, los padres de familia de alguna manera están condicionados por lo que nosotros les decimos. Entonces, si sus hijos se equivocan, van a tener mala nota, van a ser censurados, van a ser criticados. Hay que evitar que se equivoquen. Y volvemos a lo mismo, ¿se dan cuenta? Entonces, se trata de acompañar, pero sin intervenir, ¿sí? Y eso es una cosa que los padres tienen que tener claro. Y si no están en condiciones porque les gana la necesidad de meter cuchara y de meter mano para que el chico haga las cosas correctamente, mejor que no intervengan, ¿sí? Son cosas, como digo, de sentido común que a veces se nos pierden de vista porque, claro, la presión que tenemos sobre nuestros hombros es tremenda, ¿no es cierto? Es un año muy irregular, hay que recuperar el paso perdido y entonces esta preocupación por avanzar, por abarcar la mayor cantidad de áreas, esa angustia conspira contra la posibilidad de ofrecerle a los estudiantes oportunidades de aprendizaje que les ayuden a pensar, a tomar decisiones, a ganar autonomía, ¿no?, en el enfrentamiento y la solución de problemas. Y si eso no existe, no hay competencia posible. Entonces, disculpen ustedes que esta exposición haya estado tan interrumpida por estos cortes absolutamente involuntarios en la señal, pero espero en todo caso que estas ideas compartidas puedan serles de utilidad. Muchas gracias. Ahora sí, continuando con este Docente al Día webinar, vamos a presentar a Paola Cuenca, especialista de la Dirección General de Educación Básica Regular, quien va a abordar el tema del actuar competente. Adelante, Paola, te estamos escuchando.